Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de junio de 2020 y esto es La Contracrónica. Nicolás Maduro está muy activo a pesar de que la crisis económica, política y social que el país padece hace años se complica y se complica bastante ahora con el tema de la crisis sanitaria. Una crisis sanitaria de dimensiones desconocidas porque los datos que ofrece el gobierno venezolano no merecen mayor crédito, la verdad. A estas alturas, a día de hoy, el gobierno venezolano está reconociendo solo 5.000 casos, poco más de 5.000 casos de COVID-19 y solo 44 muertos, es decir, muy lejos de algunos países vecinos. Pero vamos, todo ha empeorado en Venezuela en los últimos meses, lo cual ya es difícil porque las cosas estaban muy mal antes de la irrupción de la epidemia. La voluntad inquebrantable de Maduro es quedarse, pero vamos, cada vez lo tiene más difícil, cada vez tiene más difícil permanecer en el poder, pero está apañándoselas para conseguirlo, para hacerse con la vitola de legitimidad que necesita, si quiere permanecer en el poder más allá de algunos meses o como mucho unos pocos años. Necesita sacarse algún que otro conejo de la chistera. En este caso se ha sacado dos y lo ha hecho en los últimos meses. Por un lado, unas elecciones parlamentarias que habrían de celebrarse este mismo año, en diciembre de este año, y por otro un referéndum revocatorio como el que convocó Chávez allá por el año 2004, en el verano de 2004, yo todavía lo recuerdo. Este referéndum sería en el año 2022, en algún momento de 2022, cuando se atraviese el ecuador de su último mandato, que comenzó en 2019 de manera fraudulenta, por cierto, y que sirvió, su última elección como presidente, sirvió como disparador para el ascenso de la ya agotada solución Guaidó. Esto, recordemos, sucedió hace año y medio. Si consigue renovar la Asamblea Nacional y ponerla a su gusto, que esa es su idea, y quiere superar además este revocatorio dentro de 2 años, habrá puesto entonces los cimientos de un mandato que podría llegar a ser vitalicio, ante el que la comunidad internacional tenga que tragar y la oposición sea completamente incapaz de revertir. El plan por ahora, como os decía antes, le está saliendo a pedir de boca. La situación política venezolana tiene algo de realismo mágico hispanoamericano, lo cual tampoco es extraño teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra Venezuela. Venezuela, como bien sabéis, los que escucháis este programa habitualmente, es un país que cubro de manera continua. No hay más que echar un vistazo al archivo de la Contracrónica de los últimos años y veréis que prácticamente todo lo grave que ha ocurrido en Venezuela ha tenido eco aquí en la Contracrónica y lo voy siguiendo. A veces tiene unos giros la situación que me sorprenden un poco y ya tiene mérito sorprenderme con Venezuela después de todo lo que he ido viendo, especialmente desde que llegó Maduro al poder, pero aún con todo me sorprende. El país se ha acostumbrado a vivir con un gobierno ilegítimo, lo cual es llamativo, que pregona en cambio su legitimidad a todas horas. La oposición, que está en la peor de las situaciones, está desarmada, está exiliada, está desmotivada y a menudo además está encarcelada. A veces se nos olvida que hay más de 400 presos políticos en el país. Esto no debemos pasarlo por alto. Una parte de la oposición venezolana está ahora mismo en prisión. Bien, pues la oposición sigue ahí como un fantasma de estos de las novelas de García Márquez y de Isabel Allende, que aparece en escena, se vuelve a esfumar a intervalos, más o menos regulares además, y sobre el escenario planeando siempre y a todas horas los ojos de un muerto. Ese muerto es Hugo Chávez, que se despidió de este ingrato mundo pues hace ya bastante tiempo, hace ya más de 7 años. El aniversario lo conmemoraron a principios de marzo y los ojos, concretamente los ojos de Hugo Chávez en Venezuela son omnipresentes, porque uno de los recursos propagandísticos del gobierno desde que Chávez murió es un dibujo, una pintura de sus ojos. Lo habréis visto, supongo, lo llevan lo pintan en monumentos, en paredes, monumentos de Chávez hay todos los que queramos, o tributos a Chávez por todos los lados, pero también hay gente incluso que estos ojos se los tatúa, de la misma manera que algunos, los más entregados, se tatúan incluso la firma del comandante eterno, que es como el régimen se refiere a él. El régimen también utiliza todo lo relacionado con Chávez de manera intensa, muchísimo además, su figura, su obra, por más que su obra escrita sea pequeña, de cualquier manera se considera poco menos que textos sagrados, todo lo que dejó Chávez. Bueno, Chávez es de hecho, a estas alturas, el único recurso que hoy Maduro tiene
para reclamar su legitimidad. Es decir, el planteamiento que tienen es el siguiente: si Chávez era legítimo y Maduro es el sucesor de Chávez, además por decisión digital con el dedo, quiero decir, de Hugo Chávez, por lo tanto, Maduro es legítimo. La cosa, como vemos, es dinástica. Chávez fue el continuador de Simón Bolívar y Maduro es el continuador de Chávez. Sé que entre Simón Bolívar y Hugo Chávez hay 200 años de diferencia, pero eso es lo de menos. Un poco en el imaginario de muchos venezolanos la cosa funciona de esa manera. Pero esa ilusión es de consumo interno. Evidentemente nada más la venden dentro de Venezuela. No la compra todo el mundo, de hecho la compra solo una parte de la población, pero es el mensaje fundamental del régimen. Nicolás Maduro, al margen de los desafueros que haya podido cometer, algunos bastante evidentes, es el heredero de Chávez y Chávez es el heredero de Bolívar. Por lo tanto, la república, digamos, que poco menos que les pertenece. De ahí que cuestionarse a Nicolás Maduro es poco menos que un crimen de lesa majestad. Bien, esa ilusión, ya digo, es interna. Fuera, no en absoluto, más allá de los terminales mediáticos y los terminales propagandísticos que el régimen venezolano tiene fuera de sus fronteras. Pero dentro hay que tener en cuenta y no olvidar nunca cómo está Venezuela. Tenemos un país exhausto en el que el principal empeño diario de sus habitantes se cifra no tanto en derrocar a Maduro hoy por hoy como en sobrevivir, es decir, acostarse con algo menos de hambre de la que se tenía por la mañana. Esta es la cruda realidad de los venezolanos y si eso no se entiende absolutamente nada de lo que está pasando allí. Para conjurar el vacío internacional, que el régimen es perfectamente consciente que existe, y es un vacío internacional que prácticamente todos los gobiernos del mundo, con algunas excepciones que podemos contar con los dedos de una mano, países muy amigos, tipo Cuba. Bueno, Cuba es la potencia colonial hoy por hoy, desde hace ya muchos años en Venezuela, y al margen de Cuba, pues en distinta medida, Irán, Rusia, China, y paremos de contar, podríamos irnos a Nicaragua también, pero es que ni Bolivia tiene ya. Es decir, que la mayor parte, desde luego, todo el mundo civilizado y todo el mundo democrático y libre ha sometido a un marcaje serio desde hace año y medio al régimen de Maduro. Bien, ese vacío internacional es lo que quiere conjurar ahora mismo el régimen, y para eso necesita algo más que venderles que él es el sucesor de Chávez y que Chávez a su vez es el sucesor de Simón Bolívar. Para eso necesita jibarizar a la oposición hasta hacerla desaparecer del mapa. Una parte ya la ha hecho desaparecer del mapa, ya sea porque se han exiliado, no olvidemos que hay ahora mismo fuera del país aproximadamente unos 4, incluso algunos hablan de 5 millones de venezolanos. No todos son exiliados políticos, obviamente la mayor parte de ellos son económicos, pero bueno, que no se hubieran exiliado si el país no lo hubiesen devastado económicamente de esa manera. Y por supuesto una buena parte de la oposición política está fuera del país, ya sea en Estados Unidos, en Panamá, en la propia España. Otra parte está dentro del país, una de ahí algunos están en la cárcel, como os decía antes, y otros vivaquean, tratan de sobrevivir como pueden. Bien, eso no es posible, acabar completamente con la oposición no es posible mientras lo que queda de esa oposición retenga el control de la Asamblea Nacional. Ese control lo ganaron hace ya 5 años, va para 5 años, en diciembre de 2015, cuando se hicieron con el único órgano legislativo que hay en Venezuela. Trataron hace 3 años trató el régimen de sacarse una Asamblea Nacional paralela, se la sacó de la manga, de hecho, y la puso a funcionar, y eso dio origen, entre otras cosas, a las sanciones y a ese vacío internacional al que me refería antes. Bien, el presidente de esta Asamblea, de la legítima, la única que realmente vale, es Juan Guaidó, un hombre reconocido desde enero de 2019 como presidente interino del país por un montón de países de todo el mundo, bueno, por más de 60 países, y mientras esto siga siendo así, la posición de Nicolás Maduro y toda su camarilla en el extranjero seguirá siendo extremadamente frágil. Esos son plenamente conscientes de ello, por lo que necesita ir a elecciones y tenerlas ganadas de antemano. Eso es fundamental. Pero para eso hace falta que la oposición desaparezca o fracturar la oposición previamente y que una parte de esa oposición se avenga al apaño, que es en eso exactamente lo que están ahora mismo, con unos niveles de aprobación del régimen y concretamente de Nicolás Maduro, que según las últimas encuestas no llegan al 15%, lo cual tampoco es extraño en un país donde la gente está, la mayor parte de la gente está con hambre y con problemas serios, no acceden de acceder, por ejemplo, a
cosas como productos básicos, como medicinas, no estoy hablando de medicinas carísimas, un simple paracetamol, por ejemplo, puede llegar a ser un producto de lujo. En Venezuela, pues con problemas de abastecimiento, y no son de ahora ni de hace 2 meses, problemas de abastecimiento que se alargan, pues tendríamos que ir al año 2013, 2014, con otro problema añadido de inseguridad tremenda en la calle. Venezuela es uno de los países con más asesinatos de todo el mundo. En fin, que en un país así, completamente devastado a todos los niveles, social, político, económico, lo normal es que el gobierno tenga mala prensa. Bien, con esa mala prensa, esas elecciones nunca podrán ganarse sin el concurso amistoso del Consejo Nacional Electoral. El pasado 12 de junio, es decir, este mismo mes, el gobierno renovó la composición del Consejo. No lo hizo directamente porque en principio no puede hacerlo, sino que lo hizo valiéndose del Tribunal Supremo, que es el Tribunal Supremo de Venezuela, es desde hace muchísimos años, desde tiempos de Chávez, no es más que un puro apéndice del régimen. 3 de los 5 nuevos miembros son abiertamente chavistas, los anteriores también lo eran, así que en esto no ha habido mucho cambio. Los 3 nuevos, y esto es curioso, cuando vi la noticia me llamó la atención, los 3 están sancionados por Estados Unidos y por Canadá, por atentar contra los derechos humanos y también por delitos financieros. Bueno, por ambas cosas. De hecho, la misma presidenta, recién nombrada del Consejo Nacional Electoral, del CNE, es una jueza llamada Indira Alfonso, que está sancionada por el gobierno canadiense. Vamos, el gobierno de Justin Trudeau, alguien poco sospechoso de extremismos antichavistas, pues está acusada por este gobierno y sancionada por este gobierno, más que acusada por supuesto, por atentar contra los derechos humanos en el país. Esta es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pero claro, para ganar en diciembre hace falta algo más que controlar el Consejo Nacional Electoral, algo que es indiscutiblemente útil, sobre todo a la hora de inhabilitar candidatos. Es algo que el chavismo ha empleado, no de ahora, sino desde hace muchísimos años, desde pues lo ha estado haciendo durante prácticamente sus 2 décadas en el poder. Esto no basta, necesita algo más teniendo en cuenta el desprestigio y el descrédito que tiene el gobierno de Maduro dentro del país. Necesita fundamentalmente desmontar a la oposición y ponerla al servicio del régimen. El pasado día 15 de este mes de junio, el Tribunal Supremo dictaminó que la presidencia de Acción Democrática debe pasar a un tipo llamado Bernabé Gutiérrez, que fue expulsado del partido por conspirar contra el régimen. Aquí vemos de nuevo que están empleando también al Tribunal Supremo. Es llamativo cómo el chavismo realmente lo ocupa absolutamente todo y sobre todo, y esto es importante, y esto lo vio Hugo Chávez desde el principio, y los asesores de Hugo Chávez, había que tener controlada la justicia, especialmente los altos tribunales, y a partir de ahí hacerlo todo con apariencia de legalidad. En este caso, Acción Democrática es uno de los partidos más antiguos de Venezuela, fue uno de los partidos hegemónicos durante la época de Punto Fijo hasta que llegó el propio Chávez al poder. Estaba COPEI y Acción Democrática, los adecos y los copellanos. La Acción Democrática era el partido socialista, más o menos, o socialdemócrata. Bueno, pues este partido forma parte de formaba parte de la extinta mesa de oposición, pero bueno, que es desde el principio, desde que llegó Chávez al poder, siempre integró la oposición al chavismo. Bueno, pues ese partido les incomoda y necesitan tenerlo no sé si a sus órdenes, pero por lo menos que no moleste. Y esa es la razón por la cual el Tribunal Supremo ha dictaminado quién debe presidir un partido. Esto podemos llevárnoslo a cualquier país. Imaginemos, no sé, al Tribunal Supremo en España o en México o en Argentina o en Chile, que decidiese quién tiene que presidir un partido concreto. Que no puede ser esta persona, sino que tiene que ser esta otra. Y además da un argumento tan peregrino como que está conspirando contra el propio régimen. Gutiérrez es, de hecho, uno de los nuevos miembros. No es él exactamente, sino es hermano de uno de los nuevos miembros del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Como vemos, las relaciones aparecen por todos los lados. Bien, esto sucedía el día 15 de junio, hace solo 15 días. Al día siguiente, el día 16, el Tribunal Supremo, una vez más, reemplazó a la ejecutiva de Primero Justicia, otro de los grandes partidos de la oposición en Venezuela. Este es el partido de Enrique Capriles Radonsky, que se presentó a las elecciones presidenciales hace ya años, fue el candidato opositor, tanto en 2012 contra Hugo Chávez, las últimas elecciones de Chávez en vida,
como las del año 2013, después de la muerte de Chávez, cuando se presentó Nicolás Maduro. En ambos casos perdió, pero lo hizo por poco y hubo grandes denuncias, especialmente del Capriles se quejó poco para lo que debió quejarse, pero vamos, todos los opositores se quejaron de que había habido un fraude electoral, un pucherazo. El hecho es que a este partido pertenece Enrique Capriles y la ejecutiva, desde el día 16, la ejecutiva del partido la ha puesto ahí el Tribunal Supremo. Faltan unos cuantos, pero sobre todo falta el Partido Voluntad Popular, que ha sido uno de los partidos que con más determinación ha resistido al chavismo. Este es el Partido Voluntad Popular, el de Leopoldo López, también el de Juan Guaidó. Para esta formación el fiscal general no quiere que le cambie la ejecutiva ni al presidente. Para este partido, para Voluntad Popular, el fiscal general, que está de William Saab, ha propuesto una cosa ya directamente demencial. Ha pedido que se declare a Voluntad Popular como organización terrorista y que en consecuencia Voluntad Popular pase a ser un partido ilegal, es decir, una organización terrorista propiamente dicha. Eso pondría fuera de la ley a Juan Guaidó y, por supuesto, a Leopoldo López. Todo el trabajo sucio, como vemos, no lo está haciendo el ejército. ¿Qué cabría pensar que iba a ser así? Bueno, pues sacan esto del bolivarianismo. Si algo nos está enseñando es que se puede montar una gran dictadura y muy, muy eficiente desde el punto de vista del dictador, y se puede montar sin necesidad de sacar un solo arma. Y nos lo está demostrando a todos. Han llevado esto a un nivel de refinamiento que no les está haciendo falta. Bueno, controlar un tribunal y ponerlo a funcionar, controlar el Consejo Nacional Electoral y ponerlo a funcionar. En este caso, tampoco tenemos a la policía, que reprime a los manifestantes y los ha reprimido de manera salvaje, por cierto, cuando se han manifestado a lo largo de los últimos años, pero en este caso se trata simplemente de dictámenes del Tribunal Supremo. Y esto transmite una falsa idea de legalidad. Y también, por supuesto, una falsa idea de legitimidad. El Tribunal Supremo de Venezuela es, como os decía antes, desde el primer chavismo, además. Es un poder al servicio exclusivo del régimen. Yo recuerdo, lo que pasa es que no sé qué año fue, debía ser 2006 o 2007, en una reunión del Tribunal Supremo de aquella época, que se pusieron a cantar todos U.A. Chávez no se va, delante del propio Hugo Chávez. Los jueces del Tribunal Supremo. Me puse colorado, claro, era inevitable. Pero estos son jueces del Tribunal Supremo de una república de 30 millones de habitantes. Pues sí, efectivamente eran jueces, y aquello ya, para si alguien tenía una duda de la naturaleza íntima del régimen, creo que con ese vídeo, que no he conseguido encontrarlo, pero vamos, lo tengo fresco en la cabeza, con eso ya se podía darse por convencido de que allí efectivamente todos los poderes del Estado habían quedado cooptados. Bien, el presidente actualmente, esto pasó, ya digo, en 2006 o 2007, pero es que la cosa ha ido a peor. El presidente actual es un tal Michael Moreno. Michael, no Michael. Michael escrito tal y como lo estoy pronunciando, con K, eso sí, Michael, tal cual. Michael Moreno es un exconvicto por asesinato y en estos momentos se encuentra sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea. Este es el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. Hay un Tribunal Supremo paralelo que está en Panamá, tiene sede en Panamá, con algunos exiliados, para que nos hagamos una idea del nivel de despropósito de la justicia allí. Pero bueno, eso es lo de menos. Que este tipo sea convicto o que el tribunal sea completamente parcial y que sus miembros sean gente de partido. Como os decía, la situación en Venezuela es la propia de una novela de Isabel Allende y cualquier cosa allí es posible. El gobierno emplea al Tribunal Supremo, que es lo que tiene más a mano y lo que le da más esa imagen de que aquí se está haciendo todo conforme a las leyes, pero también se vale del desorden general en las filas opositoras, aquí a cada uno lo suyo. Después de año y medio, Juan Guaidó, está desde enero del año 2019, ha descendido ya a la irrelevancia, no puedo decir absoluta, pero casi. Su índice de aprobación entre los venezolanos ha caído en picado. Era bastante alto hace un año, incluso hace todavía 6 meses. Y hoy está muy bajo, no tan bajo como el del propio gobierno, pero sigue estando muy bajo. La pandemia de COVID-19 ha hecho el resto. Maduro ha cerrado a cal y canto el país, valiéndose de la crisis sanitaria, se lo ha puesto en bandeja la enfermedad, y eso pues tiene sus consecuencias. Una de ellas es que está prohibido manifestarse. Refuerza además la idea de que la oposición es
pues son nada o no pintan nada. Son simples aventureros a sueldo de Estados Unidos, como se encarga de repetir machaconamente la propaganda oficial. Queda en el aire la incógnita de cómo Guaidó y lo que queda de oposición reaccionará ante la doble apuesta de Maduro, que acaba de hacer este mismo mes, es decir, la de las elecciones de diciembre y el revocatorio para 2022. Es previsible que una parte la rechace, una parte de la oposición la rechace, y que, dada su división crónica, otra la acepte, dando por bueno el nuevo escenario al que Maduro ha llevado a Venezuela, mediante la política de hechos consumados. Resistir, aguantar como sea, probablemente le vino, este consejo se lo dieron desde La Habana y lo ha seguido al dedillo desde el primer momento y le está saliendo bien esto de los hechos consumados. Si las legislativas se terminan celebrando, con el apoyo, no de toda, pero sí al menos de parte de la oposición, Guaidó tendrá que retirarse, ya que es probable que sus aliados en el extranjero se replanteen claramente su posición, es decir, la Unión Europea o Estados Unidos o Canadá o los países del Grupo de Lima en Hispanoamérica. Vemos ahora, por ejemplo, como el principal apoyo internacional de Juan Guaidó, que es el presidente Donald Trump, nunca creyó demasiado en él. Su gobierno no parece muy interesado en Venezuela. Bastante tiene en casa como para preocuparse de lo que sucede en una república depauperada de Sudamérica, de la que ni siquiera ya necesita su petróleo. Estados Unidos es autosuficiente en este campo y la producción petrolera venezolana cada vez es menor. Se encuentra ahora mismo en mínimos históricos, de hecho, creo que desde los años 40, una cosa así. En estos momentos PDVSA está extrayendo del subsuelo 375.000 barriles al día. Hace un año extraía 1 millón, y ya era poco. Cuando llegó Chávez al poder, en 1999, PDVSA extraía 3,5 millones de barriles al día. El precio además es bajo, en el entorno de los $40 por barril. Ya no está tan bajo como hace 3 meses, pero sigue bajo. Sin la renta petrolera no hay dinero para clientelizar. Y sobre todo no hay dinero para comprar lealtades en el ejército, que se las cobran en dólares contantes y sonantes, no en bolívares devaluados. El ejército es el árbitro final del destino del régimen. Eso lo sabemos todos. Con la oposición prácticamente liquidada, esa debería ser, el ejército, digo, la única preocupación de Maduro. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Thalía, que es mexicana y que nos amplía y contextualiza lo que os comentaba ayer sobre el atentado en Ciudad de México sobre Omar García Harfuch. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte de nuevo a ti y a todos tus contraescuchas. Seguí con atención la contra que hiciste, Pulso AMLO, y me gustaría compartir algunas reflexiones que tengo al respecto del combate a la delincuencia durante el presente mandato de López Obrador en México. Comenzaría por resaltar que López, desde que estaba en campaña, hizo famosa esta premisa suya de abrazos no balazos, como estrategia contra la delincuencia. Incluso habló de amnistía para los criminales en México. Ya como presidente, cuando se le cuestiona sobre el tema de delincuencia, que por demás está decir lo sensible que es en México, ha recurrido a un discurso infantil y, para mi gusto, muy insultante, apelando a la voluntad de los delincuentes con frases como hay que portarnos bien, estoy citando, los voy a acusar con sus mamás y sus abuelas. Delincuencia no, fuchi, guácala, y otras ridiculeces de ese tamaño. Como buen populista, López designó desde el principio a los conservadores como el adversario a vencer en su lucha. Y entiéndase el término conservadores no en su acepción original. El presidente de México llama conservador a todo aquel que no concuerda con sus ideas. Vamos, todo aquel que no es su aplaudidor es conservador. Bueno, pues a ese grupo de conservadores hace mucho les puso un rostro, el del expresidente Felipe Calderón, cuyo gobierno se caracterizó precisamente por hacerle la guerra al narcotráfico, y pues es una estrategia que casi nadie le ha perdonado por el número de vidas que costó. López se asume a sí mismo como un humanista, y cada vez que puede esgrime desde esta postura que no va a declararle la guerra a nadie. Te compartí incluso la liga un video en el que ciudadanos de una localidad secuestrada por la violencia del narco, como hay tantas en mi país, le exigen que mande al ejército porque la policía está comprada. Y él contesta que el ejército no se usa para reprimir al pueblo.
Un ciudadano le dice, oiga, ¿pero el narco es pueblo? Y él responde, sí, sí es pueblo, son seres humanos. Híjole, para los que vivimos en un país como el mío, secuestrado por el narco, es difícil tragarnos esto de que López no los enfrenta porque es muy humano. No cuando los que sufrimos la violencia somos nosotros, los ciudadanos de a pie. Cada vez que nos secuestran aunque no tengamos dinero. Cada vez que nos cobran derecho de piso aunque nuestro negocio sea una pequeña tiendita de abarrotes. Cada vez que se llevan a nuestras niñas porque les gustan, porque pueden. No le creemos porque no es un secreto que en México todos los gobiernos pactan con algún cartel. Y suponemos con quién pactó Andrés Manuel, cuando lo vemos que tuvieron en sus manos al hijo del Chapo y lo soltaron por orden expresa de él. No lo digo yo, lo dice él en una de sus mañaneras. No le creemos porque con la desfachatez más grande del mundo se bajó de su camioneta para saludar a la mamá también del Chapo, con una deferencia indigna del primer mandatario de un país. No le creemos porque sabemos que plantarle la cara al narcotráfico sería desvelar quién manda en México, además de tener que pagar un costo político tremendo, como el que pagó su némesis Felipe Calderón. El costo político es lo que más cuida un perfil como el de Andrés Manuel. Jamás querría asumir ese costo. Ahora está por verse si con su estrategia no le va a salir más caro. Es todo lo que tengo para decir, Fernando. Muchas gracias y saludos. Pues muchas gracias, Thalía. A ver, Obrador se encontró al llegar con un problema inmenso, que es el de la inseguridad y por extensión el del crimen organizado. Y decidió que no existía, que era algo así como el elefante en la habitación que nadie quiere ver. En este caso el que no quería verlo era él. Era algo, crimen organizado, cárteles de la droga, eso le incomodaba. Le parecía un asunto que él consideraba menor frente a los planes, inmensos planes que trajo de transformación social en México. Pero claro, él no llega a un país recién inventado, una hoja en blanco en la que ponerse a escribir desde cero. Llega a un país con un serio problema de seguridad y en el que el crimen organizado lo contamina todo. Y ese todo empieza por la política. Por eso decidió ignorarlo y tratar este tema como si no fuese con él. Y fue entonces, cuando estaba en sus ensoñaciones y sus grandes proyectos, cuando la realidad se presentó con toda su gravedad. Si en México hubiera solo un cartel, no sé, como el de Guadalajara en los años 80, pues no tendría problema. Lo dejaría vivir y operaría otra cosa. Pero hay varios, algunos muy poderosos, como el de Jalisco, que además se ha reforzado absorbiendo al de Tijuana y controlando así los pasos fronterizos o algunos de los pasos fronterizos. Luego tiene el problema de los Estados Unidos, que le vigilan y le marcan de cerca, porque este tema a Estados Unidos sí que le preocupa. Este cártel de Tijuana el de Jalisco, está enfrentado al de Sinaloa desde hace ya tiempo. Durante la presidencia de Calderón, el niño bonito del gobierno fue el cártel de Sinaloa. Bueno, y tenemos el caso de Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad de Calderón. Está hoy procesado en Estados Unidos por haber recibido sobornos de este cártel. El gobierno de López Obrador no es tan ingenuo como para pensar que se puede gobernar al margen del narco. Y eso implica elegir bando. Ahí es donde se le ha presentado uno de sus mayores problemas. Él no quiere saber nada del tema, pero el tema sí que quiere saber de él. Bien, seguimos con Adrián, que está en Monterrey, en México, que aborda también este tema. Acabo de escuchar tu programa titulado Pulso a AMLO, donde hablaste del atentado que sufrió un funcionario de gobierno en Ciudad de México. Fíjate lo siguiente, el año pasado, no sé si tú te enteraste, en octubre, hubo un operativo y se capturó al hijo del Chapo Guzmán. Entonces, en consecuencia, salieron los narcos ahí en Culiacán a tomar las calles, a hacer gala de su poder de fuego, todo el armamento que tienen. Y Andrés Manuel López Obrador dijo que decidió liberar al hijo del Chapo para preservar vidas. Parece coherente, ¿no? Pero yo hubiese esperado que después haya habido una acción de fuerza y no la hubo, y si la hubo no me enteré. Entonces, bueno, en ese momento esa decisión de liberar al hijo del Chapo Guzmán para preservar vidas y sobre todo el hecho de que no hayan hecho nada después, me parece una muestra de debilidad. Y el tema es que con los criminales tú no les puedes demostrar debilidad porque entonces van a hacer lo que les da la gana.
Entonces, bueno, más o menos, fíjate hasta donde llegan que hicieron este atentado en Ciudad de México, que era una ciudad donde no pasaban esas cosas, tal, tal. Entonces, bueno, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué tiene que hacer AMLO? Bueno, no sé, descargar toda la furia y toda la fuerza del Estado y pulverizar a los grupos criminales, a los narcotraficantes. Ok, muy bien. Eh, pero el tema está en que hacer la guerra frontal, o sea, combatir al narcotráfico de esa manera cuesta mucho dinero y yo creo que no genera ningún resultado. Este, es una guerra sin fin, es una cuestión como inútil, donde se pierden vidas y se gasta dinero. Entonces yo me pregunto si no sería mejor, para tratar de contrarrestar la violencia que generan las drogas, y cuando digo contrarrestar me refiero a reducir la violencia a su mínima expresión, si tal vez legalizarlas o derogar la prohibición de su uso de las drogas no sería más eficiente, porque a fin de cuentas la droga existe, hay gente que la consuma, si vamos a poner, queremos creer en el libre mercado, bueno, hay demanda, entonces hay oferta, entonces, ¿por qué no agarrar un negocio que es mil millonario, ¿no? Que puede generar empleo, tal y qué sé yo, y hacerlo legal, y así acabas con la parte de la violencia del narcotráfico. Yo sé que deben haber intereses para que eso no suceda, pero quisiera saber qué opinas tú. ¿No sería esa la mejor manera de combatir, de reducir la violencia, o sea, legalizarlo, como pasó de repente en Estados Unidos con el tema del alcohol, ¿no? De la era de Al Capone y todo eso. Bueno, espero poder escuchar tu opinión y bueno, suerte. Bueno, Adrián, me enteré tanto de este tema que hice un programa sobre aquel suceso de Culiacán. Lo tienes en el archivo, esto fue el 22 de octubre, lo he ido a buscar. Estropicio en Sinaloa se titula el programa. La guerra del narco es algo que tengo estudiado y que además sigo de cerca. Vamos, que me parece uno de los grandes temas de nuestra época. Respecto a lo que preguntas sobre la legalización de las drogas, pues a ver, sí, esa sería la solución definitiva. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero esto no depende de México, sino de Estados Unidos, que es el primer consumidor mundial y que no está por la labor de legalizar nada. México no existiría el cártel de Jalisco, ni el del Golfo, ni el de Tijuana, ni la familia michoacana, ni nada, si México no estuviese debajo de los Estados Unidos, que es que a veces pensamos que estas cosas han aparecido en México por arte de magia. No, han aparecido ahí porque no podían aparecer en otro lado. Tampoco está por la labor la comunidad internacional, no solo Estados Unidos. Se sigue pensando, a mi juicio erróneamente, que esa guerra se podrá ganar en algún momento. Es decir, que poniendo trabas a la oferta desaparecerá la demanda. Bien, la realidad es la que es. Ha pasado más de medio siglo desde que Nixon declaró la guerra a la droga y no se ha acabado con ella. Con el consumo, desde luego que no ha hecho más que aumentar. Bien, vamos ahora con Carlos de Uruguay, que nos habla del fusil Barrett, el empleado en el atentado de Ciudad de México. Hola Fernando, estaba escuchando el informe tuyo sobre el atentado en México. Eh, pequeño aporte. Sí, el fusil Barrett .50 es básicamente lo que se llama un arma antimaterial. Básicamente está diseñado para romper vehículos y penetrar vehículos blindados de personal, es decir, vehículos con un blindaje relativamente delgado, como puede ser también un, este, una camioneta blindada, que me parece que es el caso, porque al ver los impactos, evidentemente tenía que tener algún blindaje, porque si no, todo lo que hubiera estado ahí adentro hubiera muerto. El .50 es un calibre creado ahí en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial como munición antitanque. Por supuesto es que enseguida como munición antitanque rápidamente quedó desfasada. Ya en la Segunda Guerra Mundial no era su cometido, pero es eso. Y después analizando las imágenes es así como decís, fue gente con bajo entrenamiento. De hecho en un momento se ve como están en el vehículo y medio los arrían hacia abajo, tipo ganado. Tipo vayan y tiren. Simplemente subieron a un camión gente con, tal vez incluso hasta medio obligada. Usted tiene que hacer esto y lo taparon de armas, que armas evidentemente no le falta
y hacer la faena. Acá en Uruguay hubo un robo en Punta del Este a una joyería. Más o menos fue el mismo procedimiento. Trajeron incluso de gente de México y era gente que sin ninguna experiencia, sin nada, le pagaban un poco dinero y cuando llegó el momento se abalanzaron sobre una joyería y después era un desbande desorganizado de gente. Me llamó mucho, me pareció muy similar el procedimiento. Así que es así, creo que estás bien rumbeado, amigo. Como siempre, escuchando el programa, no me pierdo uno. Un abrazo grande. Pues muchas gracias, Carlos, por lo que me cuentas del Barrett. Yo no lo conocía hasta este sábado que leyendo sobre el atentado me llamó la atención. Las armas no son mi fuerte, ¿eh? No son algo que me interesen demasiado, así que no las distingo bien. Pero vamos, a la vista está que ni siquiera sabían utilizarlo, porque solo tenían un trabajo estos tipos, que era liquidar a García Harfuch, y no lo hicieron. Eran sicarios de muy bajo nivel, a quienes se encargó un trabajo en principio parecía fácil. Bloquear el paso de un Suburban que iba desprevenido, le pillaron por sorpresa, lógicamente, con 3 ocupantes en su interior y coserlo a tiros, matando a los 3 ocupantes. Bueno, pues ni siquiera eso supieron hacer. Bien, seguimos con Ignacio, que nos habla de la nueva normalidad. Hola Fernando, buenas tardes. Me resulta curioso y algo cómico el término nueva normalidad, del que tan alegremente se han apropiado las fuerzas vivas de la izquierda en el rodeo ibérico últimamente. A la gente normal y corriente y a los intelectuales, escritores, columnistas, periodistas que no comulgan con las citadas fuerzas vivas, que son las menos, les produce esta colectiva una especie de sarpullido, como diría yo. Un repelús con aromas de Fahrenheit 451 o La fuga de Logan o El gran hermano de George Orwell. Una nueva normalidad, un Pablo Iglesias o un Pedro Sánchez aclamado por las masas ahitas de ayudas sociales, solidarias, bien pensadas, antifascistas, feministas, correctas políticamente. ¿Te imaginas ya la piel de toro recubierta de estatuas de bronce, cual toros de Garbey o de Soberano, con los líderes podemitas esculpidos, bruñidos al sol sobre las patrias autopistas? Incluso un Echenique y su crónica piorrea tendría un adelantado sitio, que menos para el gran estadista y sagaz político. El pequeño problema surge en una cuestión muy nimia. Según hechos probados, el primer político que usó el término nueva normalidad no fue otro, agárrense, que el canciller austriaco, el joven y fascista, nazi, etc., Sebastian Kurz. Supongo que cuando los nuevos normales, entre comillas, se enteren de semejante información, dejarán de usar el término o lo distorsionarán. A eso estamos ya acostumbrados. Un abrazo. Pues Ignacio, es una de las nuevas palabras que se han inventado o han resignificado, como eso de la desescalada, o esto de la nueva normalidad, en fin, es algo casi de corte orwelliano. Pero a mí la que más me molesta no es esa, a mí la que más me molesta es lo de la reconstrucción. No se les cae de la boca lo de la reconstrucción. A ver, aquí no hay nada que reconstruir, porque nada se ha destruido. Esto no ha sido una guerra, la que se hayan destruido las fábricas y las granjas y las viviendas. Aquí hay que reactivar la economía, que es distinto, porque entró en estado de letargo hace 3 meses y tiene que volver a funcionar para que se vuelva a crear riqueza de nuevo. Pero la connotación bélica de la reconstrucción pues es muy oportuna para cualquier gobierno. Si ya se puede apuntar la reactivación y cargar sobre la destrucción previa los errores que se cometan, que evidentemente habrá algunos, quizá muchos, no lo sabemos. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya terminamos la contra de hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema de México. El atentado de México no ha sido solo un acto de terror, sino un aviso al gobierno y, sobre todo, una demostración de que, aunque el narco y sus terribles consecuencias de muerte, corrupción y desgobierno se traten por parte de Andrés Manuel con sordina, este es un problema inmenso y omnipresente para el que no tiene ni solución ni alivio. El narco florecerá en la crisis económica y por ella no habrá una contestación gubernamental adecuada, más aún cuando el presidente no tiene una idea clara sobre cómo abordar el tema. De nuevo, un problema real para la ineficaz retórica matutina de Andrés Manuel. Tiros que auguran más tiros
en un drama lejos, muy lejos de acabar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí ha llegado la contra de hoy, 30 de junio. Ya sabéis, si regresáis por aquí mañana, que sepáis que os encontraréis una contracrónica. Hasta mañana, amigos.